Nano, bienvenido, buen día. Buen día. Una cosa antes de presentar Sí, a los cómo no. invitados que me quedó de lo que dijo nuestra compañera, ¿no? Que además de la pirotecnia esa que destroza manos, está la que sucede en la zona semi-urbana, forestal urbana de Montevideo, que vive mucha gente, que tira la cañita voladora y cae justo en el montón de basura que está seca, rama seca, y provocamos otra vez un incendio. Ese no es la única prevención. Pasan muchas cosas con la pirotecnia, ¿no? Es verdad, es verdad. Uno se queda pensando, yo me quedé con muchas reflexiones. Creo, sin ningún tipo de dudas, que es un tema para seguir insistiendo de aquí a las fiestas tradicionales, ¿no? Más ver en qué un pasa país con un muchacho que hoy tiene 17 años, que cuando tenía 7 le voló una mano un cohete, exactamente. ¿no? Es un tema para tomar en cuenta. Digo, en un país en donde uno, si va a comprar una cajilla de cigarrillos, tiene importantes advertencias sobre el daño que puede causar, y hay una oferta de pirotecnia a nivel de la calle. No estoy criticando que se puedan vender de esa manera. Estoy diciendo que si realmente las recomendaciones y las advertencias... Y la regulación. Exactamente. La regulación de lo que se vende. Exactamente. Pero Nano... No, me encanta porque ellos se excitan. Le tiras un tema y ellos ¡pum! Con un calefón de gas, se prenden los Somos dos. como Todavía no elementos le dijimos de buen día a los invitados. Bueno, estamos con Andrea Tuana y Luis Purcher. Andrea Tuana, el paso con APES. ¿Qué es con APES? Es el Comité Nacional para Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia. Lo aprendiste un día Y lo repito sin respirar. Hoy es el Día Nacional de lucha contra ese tema, ¿verdad? Es verdad. Y va la pregunta incómoda de entrada a quien quiera responderla. Da la impresión, los periodistas lo miramos, lo noticiamos a veces, de que este fenómeno crece en organización, crece en niños, niñas y adolescentes afectados y decrece en la posibilidad de combatirlo, decrece en las posibilidades de la justicia, de la policía y del sistema para abordarlo. ¿Es verdad que la balanza está así, desbalanceada? Yo creo que nunca estuvo balanceada. Me parece que con el tema de la explotación sexual, el avance que ha habido en cuanto a las políticas y las respuestas ha sido un avance muy magro para lo que es realmente la magnitud del problema. Ha sido un avance en empezar a visibilizarlo, a hacer algunas denuncias, a generar mínimas respuestas, pero que en realidad hoy la situación de los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de explotación sexual es tremenda, no reciben las respuestas necesarias, no se logran cortar los circuitos de explotación sexual, no se logran desmantelar las redes que explotan sexualmente a esos niños, pero tampoco se logra combatir el delito, o sea, perseguir al cliente, el que paga. Muchas veces o sale libre o no es visualizado o no llega a la justicia, y el tratamiento de los daños, de las secuelas y toda la restitución de derechos que se requiere para que realmente un niño, niño o adolescente supere esta situación, no hay absolutamente nada iniciado hoy por hoy. Las organizaciones sociales estamos con una gran preocupación. Creemos que es importante los avances que se han dado, pero nos parece que este es un problema muy grave y que se necesita respuestas urgentes y profundas en cuanto a los servicios de atención. ¿De quién? ¿Por dónde se empieza? Hay mucho. Yo creo que acá está todo el Estado involucrado. Evidentemente INAU tiene una responsabilidad importante, y ahí nos preocupa mucho las respuestas que hoy se están pensando, que son respuestas bastante mínimas y parciales. Nosotros creemos que para empezar a hablar tenemos que generar servicios especializados de atención en cada uno de los departamentos del país, centros diurnos para poder tener un lugar de atracción para esos niños, niñas y adolescentes, y algunas respuestas de amparo. Las que hoy están no contienen las situaciones, y lamentablemente muchas y muchos adolescentes terminan en clínicas de internación psiquiátricas porque no hay respuesta para darles. ¿Cuántos adolescentes hay involucrados en esto, Tuana? ¿Hay un número? Es imposible saberlo porque... ¿Hablamos de 100? No, 50. no. Yo podría decirte que frente a cada denuncia hay 50 más. O sea, nosotros trabajamos a nivel de todo el país, y en cada departamento conoces casos y casos y casos. Yo no puedo estimar un número, justamente porque otro de los problemas es la falta de voluntad para investigar esto y para ponerle un número a la situación de explotación. Pero cuando tú salís a recorrer el país, a hablar con los operadores y a mirar un poco lo que está pasando, te encontrás que esto es un problema sumamente extendido. Y ya es nacional. Es absolutamente Hubo en nacional. algún momento algunos lugares
rojos, pero ahora es nacional. Rojos porque recién los estábamos mirando, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a meterse en ese Uruguay profundo, realmente hay situaciones de explotación en la calle, en locales comerciales, en casas privadas, en redes de trata, o sea, es muy grande el problema. Y la policía, la Brigada de Crimen Organizado, tiene personal capacitado y comprometido, pero es muy poco. Entonces ahí uno ve cómo la Brigada Antinarcóticos tiene recursos importantes desde el punto de vista de recursos humanos, tecnológicos, pero esto no. Entonces, ¿cuál es el problema que se está priorizando, ¿no? Las drogas frente a la explotación sexual. Bueno, son los dos problemas muy importantes, están enganchados, pero la vida de los gurises me parece que es prioritaria, ¿no? Desde el comité, ¿tiene poca prensa, poca llegada? ¿Por qué este tema está en esta condición? Bueno, yo creo que tiene que ver con la construcción del problema, cómo socialmente se construye la explotación sexual y comercial. Es un problema social que tiene raíces sistémicas, está en el propio modo de desarrollo, que sigue generando pobreza y exclusión. Tiene que ver con aspectos culturales de nuestro imaginario, machismo, patriarcado, la naturalización de situaciones de explotación, hombres que pagan o prometen pagar por realizar actos sexuales con niños y adolescentes. Son problemas de una complejidad y una magnitud que difícilmente podamos abordar desde las políticas públicas solamente. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer todos los esfuerzos para generar programas de atención, programas que tengan que ver con la protección de los derechos. Y coincido con Andrea en gran parte de su diagnóstico, incluyendo también que en este proceso de los últimos 6-7 años hemos capacitado cerca de 7.000 operadores, por ejemplo, en términos de capacitación para poder ver el problema. ¿Operadores de dónde? Operadores de la sociedad civil, del Ministerio del Interior, funcionarios del INAU, gente de las organizaciones sociales. Eso, digamos, ha mejorado la mirada y nos ha permitido poder identificar el problema y construir colectivamente un saber qué hacer. Por otro lado, también se han generado dispositivos de atención primaria que tienen una referencia territorial en los centros de estudio y diagnóstico de INAU, que son apoyados por equipos itinerantes que trabajan con los equipos locales de cada una de las situaciones. Hemos generado conocimiento sobre el problema y su expresión territorial a partir de diversas investigaciones, como la de Montevideo Oeste, o la que ha realizado Gurises Unidos, o la que hemos generado desde CONAPES, incluso trabajando sobre cómo se construye el problema desde la prensa. Pero es cierto que sigue existiendo una brecha entre la expresión del problema y las políticas que se están generando para su combate. Segunda pregunta incómoda. Me tocó a mí una vez ir a Paysandú en un informe sobre menores, chicas menores de edad en la calle, y me encontré con algo que de alguna medida se reveló en el informe, que todo el mundo sabía en Paysandú lo que allí sucedía. Y que había una sensación como de que, bueno, esto pasa, y eso es parte de que este problema no se visibilice como debería ser, el hecho de que todos nosotros, la sociedad en su conjunto, sabe que está ahí, sabe que en la esquina pasa eso y como que hace ojos vistas. Y son ese tipo de problemas con los que convivimos brutalmente, porque, digamos, estos son formas de violar los derechos humanos, los derechos de los gurises. Desesperada toda Y cuando todos sabemos y no se realizan las acciones para proteger, eso nos tiene que interpelar como instituciones, pero también como sociedad, como comunidad. Porque en general se ubica el problema en la niña o el adolescente que está en una esquina. Pero muchas veces lo que subyace es la idea de que hay que sacar eso de ahí, que no se vea. La forma de combatirlo es no solamente haciendo explícito que ese problema existe, sino también ubicando el problema en su complejidad. En el informe que vos realizabas se veía cómo
camionetas 4x4, autos paraban en esa esquina. Y si vos lo pudiste registrar en 15 minutos, ¿ya? Sí. Y eso que no podría generar la propia institucionalidad, o que no podría la policía o cualquier funcionario público viendo ese caso. Pero digamos, no es tan fácil como veo y denuncio, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado en la denuncia, que puede exponer más aún a la niña o adolescente que está en esa situación. Digamos, la denuncia va a llegar, pero siempre hay que generar como un colchón de amortiguación de impacto y saber qué se puede hacer. Y ahí, digamos, el tema de los niveles de atención y cómo estamos atendiendo estos casos, que, digamos, se expresan en los casos, pero es una violencia de carácter más estructural y de carácter más permanente que el caso en sí, que aparece y desaparece de la noticia, pero que en la realidad convive diariamente con nosotros. Usted se sale de la vaina. Quiero decir que esto es como otros problemas sociales, por ejemplo, la violencia doméstica, que antes se naturalizaban. Hasta que no tengamos un Estado fuerte que diga que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito, es una vulneración de derechos humanos, pero que no solamente lo declare, que también lo demuestre en acciones concretas de persecución del delito, en acciones concretas generando lugares donde se pueda pedir ayuda, donde se pueda denunciar, con una legislación adecuada. Ahí va. ¿Ustedes creen que acá ahora está el femicidio o feminicidio en danza? ¿Ustedes creen que esto debería tener una pena mayor o una pena X, una nueva pena en la ley? Nosotros por lo menos creemos que no hay que retroceder de la ley de explotación sexual, que es una ley buena, que tiene penas adecuadas. Creemos que no hay que retroceder, lo digo porque en el proyecto de reforma del Código Penal hay un retroceso, hay un retroceso en esta ley. En eso nos oponemos firmemente, y lo que sí creemos es que hay que cumplir esa ley y que hay que capacitar a los jueces, a los fiscales, y que hay que combatir esta suerte de aceptación de que porque yo no sabía la edad o porque la chica me mintió, entonces dejamos libre a los explotadores sexuales. O sea, me parece que hay que hacer como un avance muy fuerte en este sentido. Andrea, muchísimas gracias. Luis, también les queremos agradecer. Recordar que ya se está desarrollando, y hasta la hora 15 en el IMPO, allí en Barbato 1379, un encuentro denominado Construyendo Puentes. Se cuenta con la participación de una experta psicóloga argentina, Sandra Baita. Todo esto en el marco de este día, que es el Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, agradecerle Niños a y Pulcher Adolescentes. que abrió el acto. Exacto, y se vino corriendo para aquí. Quiero decir, antes de irnos, que logramos algo un poco común, que nos los callaron. señores se quedaran callados. Yo que Tegaldo no pudo. Para darle el espacio a ustedes. Pero para darle realmente espacio. logramos algo que no tiene. Yo hace unos añitos que estoy acá, es la Tuvo- primera vez que lo logro. tuvo Ahora todo el entrego de lugar. nuevo el volante para que los dos muchachos contigo. Vayamos Además, al es cierre cierto también entonces que de cuando esta está entrevista. Tuana hay que escuchar y aprender. Ah, cuando está muy bien.